Hoy vamos a hablar sobre la importancia de practicar y vivir en el silencio. Así que vamos a ver el tema del silencio según Proverbios y algunos pasajes selectos de la Biblia. A diferencia de lo común en nuestra cultura latina, cuando se pide silencio, generalmente es porque alguien va a decir algo importante y hay que escuchar o prestar atención, o cuando te mandan a callar, en un sentido te llaman la atención, cuando uno llama la atención a los hijos y se les manda a callar, uno pide silencio. Pero en un sentido, el silencio es una práctica espiritual, según la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer algunos pasajes en Proverbios. Hay como 7 pasajes en Proverbios y permítanme leerlos. Proverbios 10, versículos 14 y después voy a saltar al versículo 19. Dice así Proverbios 10, 14. Los sabios atesoran el conocimiento. La boca del necio es calamidad cercana. Entonces las personas sabias saben, no solo la manera como uno aprende es a través del escuchar, a través del oír. Uno guarda instrucción, ese es el sentido. Entonces las personas que son sabias atesoran el conocimiento, saben escuchar, saben guardar lo que están aprendiendo. Pero la boca del necio, en un sentido, es una vergüenza porque no deja de hablar todas sus necedades que hay dentro de su corazón, ¿no? No sabe callar la boca del necio. El versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Nuevamente, la equivalación que la persona prudente es una persona que sabe controlar la lengua, los labios. Pero en cambio, el que habla mucho tiende a fallar, tiende a pecar. Por lo que habla, ¿no? Y de lo que habla. Ya sea que la lengua se jacte, porque en Proverbios la jactancia es un tema común de la lengua. Cuando habla mucho puede ser que se jacte. Y las diferentes maneras, ya hemos estudiado el tema de la lengua, pero las diferentes maneras como nos podemos jactar es cuando traemos atención sobre nuestros logros, sobre nosotros mismos. Entonces hablamos dando honor a nuestro ego, a nuestro yo-yo, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos alcanzado, nos jactamos. O quizás por el otro lado, cuando estudiamos el tema de la lengua, nos victimizamos también. Esa es la otra cara de la moneda. Entonces tenemos esta retórica o este lenguaje en donde yo soy la única persona que ha sufrido tanto, la que ha pasado tanto esto, tanto trabajo, tanto. Entonces mi tendencia en hablar tiende a ser como mi culpa y todo lo que he pasado, ¿no? Y nuevamente es la lengua. Ahora, no hay nada de malo contar mis sufrimientos, pero está hablando cuando hacemos sobre énfasis en uno mismo, que nos volvemos egoístas y no queremos nos olvidamos de escuchar a otros y solamente queremos que nos escuchen a nosotros mismos. Esa es la jactancia, ¿no? Que traemos atención sobre nosotros mismos. Entonces ahí donde dicen las muchas palabras nos falta el pecado. El capítulo 11, versículo 12 dice, el falto de cordura menosprecia a su prójimo. El hombre prudente sabe guardar silencio. Nuevamente la prudencia está relacionada con el guardar silencio. ¿Okay? El imprudente es el que no sabe controlar la lengua. Capítulo 13:3, el que cuida su boca se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá problemas. ¿Okay? Cuidar lo que hablamos, poder ejercer control sobre lo que hablamos. Ustedes pueden después leer Santiago capítulo 3 cuando compara a la lengua y se usa 3 metáforas para la comparación de la lengua, para hablar sobre lo dañino, lo destructivo que puede ser la lengua en nosotros, que no debe de ser así entre los creyentes. Nuestra lengua no debe ser usada para traer destrucción, ruina, calamidad o maldición sobre otros, pero nuestra lengua debe ser usada para bendecir a otros, porque con esa misma lengua bendecimos a Dios. Entonces, si estamos usando nuestra lengua para bendecir a Dios, alabar a Dios, ¿cómo es posible que usemos nuestra lengua para arruinar o maldecir a otros? Entonces Santiago habla sobre esas 3 figuras de la lengua y los invito para que ustedes lean en casa.
Habla sobre un pequeño fuego en el bosque, habla sobre el freno del caballo y habla sobre el timón de una nave, de un barco, ¿no? Esas son las tres figuras. Ok, capítulo 17, 14 y 28 de Proverbios dice: el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes que se desborde. Muchas veces el conflicto empieza porque no sabemos callar. Hablamos y queremos ser escuchados y queremos ser entendidos y queremos justificarnos y queremos imponernos y queremos que otros nos den la razón. Entonces pensamos que cuanto más hablamos, más vamos a ganar. Cuanto más palabras usamos, más ganamos. Y acá lo que dice es que es lo contrario. Hay que usar sabiduría. Muchas veces cuanto más hablamos, más se desborda el río, ¿no? Es la idea, más conflicto creamos. Entonces hay que ser sabio para saber cuándo es importante hablar, cuándo de la otra parte hay disposición de escuchar, entonces uno puede hablar, y cuándo de la otra parte no hay disposición o ya está predispuesta la persona o la persona está cansada, entonces es necesario nosotros callar, porque si no estamos gastando palabras o agrandando un conflicto. Y esto lo podemos aplicar en nuestras relaciones, ya sea con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, amistades. Si queremos aclarar algo o corregir algo, muchas veces nosotros no tanteamos el terreno. Abrimos la boca y ¿no? Soltamos lo que pensamos. Pero tenemos que ver si la persona está dispuesta a escuchar lo que vamos a decir, porque si no está dispuesta, de nada nos sirve abrir la boca, porque lo único que vamos a conseguir es alterarnos nosotros mismos, irritarnos nosotros mismos, porque es injusto que no me entiendan o que no me presten atención o que no entiendan lo que estoy tratando de decir. Entonces se necesita sabiduría para saber cuándo es necesario abrir la boca en un conflicto, porque muchas veces abrir la boca desborda el río, trae aguas peores. Entonces muchas veces es necesario callar. Ese mismo capítulo 17, 28 dice: cuando el necio calla, pasa por sabio. Cuando no abre la boca, pasa por inteligente. Entonces aún la persona necia, aún la persona fatua, ignorante, puede pasar por sabio si permanece en silencio, porque no se da a entender, porque no sabe usar su lengua, ¿no? Su boca. Entonces es mejor callar y pasar por sabio que abrir la boca y dar entonces la razón a los demás de que no hay sabiduría en ella. Capítulo 21, 23, el que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Nuevamente la misma idea. Al cuidar nuestra boca y nuestra lengua, de librarnos de muchos problemas. Capítulo 29, 20, fíjate en la gente que habla a la ligera. Más se espera del necio que de esa gente. Que tengamos cuidado de las personas que hablan a la ligera y no saben controlar su lenguaje. Ok, esos son los pasajes de Proverbios relacionados al silencio. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el silencio es sinónimo de descanso. ¿Okay? También podemos hallar eso. El silencio es una disciplina espiritual. Callamos para poder oír, para poder recibir, para poder seguir instrucción, es la idea. No podemos aprender si nos mantenemos con la boca abierta. ¿Okay? No sabremos aprender a escuchar si nuestra boca no deja de hablar. Miren lo que dice Isaías 66, 2. Porque el silencio lo usamos para escuchar, con el respeto, con la reverencia para aprender, y empezamos con Dios. Isaías 66, 2 dice: yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Dios hablando: yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra, palabra del Señor. Entonces, para poder tener la disposición de escuchar la palabra de Dios, es necesario practicar el silencio. ¿Okay? Esa es la idea.
Entonces, la práctica del silencio como una virtud de la persona. En 1 Samuel 10:27, dice, pero no faltaron algunos perversos que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? ¿Y cómo lo menospreciaron? Tampoco le presentaron regalos, pero Saúl no les dio importancia. Otra versión dice, pero Saúl guardó silencio. Y es cuando Saúl fue presentado como el nuevo rey de Israel. Y la reacción de algunos perversos en el pueblo fue de menospreciar a Saúl. Y él entonces permaneció en silencio, no les dio importancia. Entonces la idea es, no demos importancia, es sabio y mejor quedar callado ante el desprecio o los desplantes de los otros, de los demás, ¿no? Saúl empezó bien su oficio como rey, era humilde. Pero a medida que entró en el trono y se sentó en el poder y dejó a un lado las cosas de Dios y pensó que él podía dirigir y ofrecer sacrificio cuando a él le daba la gana, entonces ya no andaba en las cosas del Señor y el Señor entonces le quita el trono. Entonces podemos empezar bien, pero eso no significa que vamos a terminar bien. Siempre hay que estar constantes, chequeándonos delante de Dios, escuchando su voz, su dirección, tener esa disposición de querer aprender y no pensar que ya me la sé o ya tengo este lugar de importancia en la iglesia o entre mi familia y nadie más me va a enseñar o me va a decir. Entonces en este pasaje es importante el silencio o no dar importancia al menosprecio de los demás. Okay. El 1 Samuel 12:16, el silencio es sinónimo con esperar en que Dios actúe. Dice, esperen un poco y podrán ver las grandes cosas que el Señor hará entre ustedes. Entonces, el silencio es sinónimo con esperar en que Dios actúe. Pueden leer ustedes todo el pasaje. Job 13:5, ¿cómo quisiera que cierren la boca? Eso en ustedes ya sería sabiduría. Recuerden que sus 4 amigos que supuestamente vinieron a consolarlos a Job, abrieron la boca, pero en vez de consolarlos, cada uno enjuició a Job diciendo, algo habrás tenido que hacer, algún pecado habrás tenido que hacer, porque Dios es un Dios justo y no trae o no permite que el justo sufra, ¿no? Era la ideología. Y claro, el libro de Job habla totalmente en contra de eso, porque el libro de Job presenta la otra cara de la moneda de la realidad, es que Dios sí permite que el justo en muchos de los casos sufra para cumplir sus planes, sus propósitos. La cosa es que al final del libro Job conocía más íntimamente a Dios que antes del libro, aun cuando el libro lo describe a él como un hombre justo, ¿no? Un hombre íntegro. Entonces, es de sabios el permanecer en silencio. Según Job 13:5, es de sabios saber callar. Ok, voy rápido con estos pasajes. Salmos 4:4. Pónganse a temblar y no pequen, más bien mediten en sus camas y guarden silencio. Entonces también el silencio es sinónimo de meditar. El llamado a silencio es para la meditación, porque muchas veces en nuestra alma vivimos en agitación de nuestra mente. Una de las razones principales por las causas de insomnio, de no poder dormir por las noches, es porque nuestra mente está agitada. No sabemos callar la mente, estamos siempre pensando y hablando y maquinando y armando situaciones en nuestra mente y suposiciones. Entonces, para poder meditar hay que calmar la agitación de la mente, que no se calme ni se calle con muchas de sus sobrepreocupaciones, ¿no? Y es necesario entonces para poder meditar en Dios, poder traer tranquilidad. La meditación, podemos decir, nos da tranquilidad a nuestra mente, ¿no? Salmos 19:3, sin palabras, sin sonido, sin que se escuche una sola voz. Acá está hablando sobre la creación, ese salmo hermoso de la creación, el silencio de la creación al mostrar la obra de arte, la maravilla de Dios. La misma creación sin palabras nos muestra lo maravilloso que es nuestro Creador.
Eclesiastés 5:3, porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. En el mucho hablar hay mucho errar. Nuevamente seguimos con el tema ese de Proverbios. Ahora, hay varios pasajes, ese fue Eclesiastés 5:3. Hay varios pasajes, que solamente voy a mencionarlos, que habla sobre la actitud de silencio referente a Jesucristo cuando era interrogado injustamente por los líderes religiosos y el gobernador Pilato. Que cuando a él lo injuriaron y le interrogaban, las escrituras dice que él callaba. Por ejemplo, Isaías 53:7, profecía que dice, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. O sea, aceptando la voluntad de Dios, ¿no? Mateo 26:57 al 67 habla de este mismo caso. 26:57 al 67. Marcos 14, del 53 al 62, que es este mismo caso. Marcos 14, del 53 al 62. Juan 19, 8 y 9. Miren lo que dice Juan 19, 8 y 9. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Esto está dentro del contexto cuando Pilato le pregunta a Jesucristo sobre, no te defiende lo que te acusan, y Jesús dice que él ha venido, su reino no es de este mundo, sino que él ha venido a hacer la voluntad de su Padre, a manifestar la verdad, y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? ¿No? Hablando con la misma verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Pero acá después, más adelante, vemos que Jesús ya no le responde. Jesús permaneció en silencio, aceptando la voluntad del Padre, mientras que era violentado y amenazado. Esa fue la actitud. Ok. Ahora, algunos ejemplos para terminar con este tema del silencio. Ya estamos viendo que el permanecer en silencio, los puntos para poder resumir, es de sabios. Es mejor callar y saber cuándo hablar, en qué momento hablar y qué decir. Es mejor callar, porque en las muchas palabras hay pecado, hay error. Ya hemos visto que es necesario callar para poder meditar, para poder pensar mejor las cosas, en vez de dejar que nuestra lengua hable todo lo que hay en nuestra mente sin ponerle filtro, ¿no? Necesitamos callar para poder saber meditar las cosas. Necesitamos callar también para poder recibir instrucción de Dios, dirección de Dios. Si todo lo que hacemos es hablar, 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 orar, 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 y no estamos dispuestos a escuchar qué es lo que Dios me quiere decir, entonces voy a pasar por desapercibido su dirección. Miren este caso, María 2:19, en Lucas 2:19, este es el caso de María. Cuando el ángel se le presenta y le dice que iba a quedar embarazada, ¿no? Que el Espíritu del Señor vendrá sobre ella, la cubrirá. Y dice Lucas 2:19, después de escuchar el mensaje del ángel, dice, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. O sea que María no habló a nadie sobre lo que le había acontecido. Permaneció en silencio meditando ella todo lo que el ángel le había dicho. No fue a dar nuevas buenas. Se me apareció un ángel, mira lo que me han manifestado. Ella calladita, guardaba y meditaba. Silencio. 1 Pedro 3, 1 al 2, se da un caso. Pedro habla a las esposas que están casadas con esposos incrédulos. 1 Pedro 3, 1, 2. Y acá el consejo de Pedro a las esposas es, así también ustedes las esposas, respeten a sus esposos, o estén sometidas a su esposo, que es la palabra respeto. Estamos hablando de actitud, ¿okay? La actitud que tenemos que tener nuestro esposo no debe ser de imposición, no debe ser de maltrato, no debe ser de abuso, debe ser una actitud de sometimiento. Esta es la actitud de nuestro Señor Jesucristo, la misma que debe haber en todos nosotros y la que debe haber en nuestra relación con nuestros esposos. Es una actitud de respeto, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por su palabra, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Entonces el testimonio silencioso,
la conducta de la esposa cristiana o de la madre cristiana es más efectivo en la evangelización y la influencia de nuestros maridos y de nuestros hijos. Muchas veces queremos hablarles y meterles el evangelio por la cabeza, hablarles y meterles la Biblia por la cabeza, y lo que conseguimos es rechazo, predisposición, los cansamos y ya no quieren ni siquiera venir con nosotros a la iglesia. Una vez que tienen mayoría de edad ya están pero hastios, no están hartos de recibir tanta Biblia. Hay sabiduría cuando nos dice que debemos de testificar a través de la conducta y no tanto con la palabra. Entonces, en vez de hablarle Biblia, ¿por qué no vivimos Biblia? ¿Por qué no actuamos la palabra y así influenciar para bien en sus vidas? Eso tiene más efecto que las tantas palabras. Y claro, todo esto va con el contexto que hemos estado estudiando sobre el mucho hablar, que no ganamos nada. Muchas veces pensamos que cuanto más hablamos, más vamos a ganar. Y la idea bíblica es que cuanto más hablamos, menos ganamos. Más daño hacemos. No se trata de hablar y dar retóricas y cansar a la gente con nuestras palabras. No estamos diciendo que no debemos de hablar. Las palabras tienen su lugar. Pero acá cuando se trata entre practicar el silencio como una disciplina, necesitamos muchas veces ahorrarnos muchas de las cosas que tenemos que decir y vivirlas. Y así entonces tendremos más influencia sobre los demás, nuestros esposos, nuestros hijos, que las mismas palabras que tengamos. Santiago 1:19, después vamos a comentar de esto. Santiago 1:19 dice: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a oír. No dice dispuestos a hablar, porque para eso todos somos campeones, ¿no? Todos sabemos hablar y estamos dispuestos a abrir la boca. Dice dispuestos a oír, pero ser lentos, y miren acá, para hablar y para enojarse. Lentos para hablar y para enojarse. Muchas veces hablamos tanto que ni siquiera oímos lo que nuestros hijos, nuestros maridos o las personas a nuestro alrededor nos están diciendo, porque nuestras palabras tapan lo que ellos quieren decirnos. Hablamos tanto que no escuchamos. Nos abrumamos nosotros mismos y abrumamos a las otras personas. Es de sabios tener la disposición de oír, entender al otro. Primero, más que hablar, más que querer darse a notar, más que imponer mi punto de vista, más de tratar de convencer al otro. Porque es de sabios tener la disposición de oír y de entender al otro, que el yo abrir mi boca y darme a notar. Segunda de Timoteo 2:10-15. Segunda de Timoteo 10, capítulo 2, versículo 10 al 15. Recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor. Mira lo que dice: a no contender acerca de palabras, para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, y no meternos en líos donde contendemos o peleamos acerca de significados de palabras. Y claro, esto está en el contexto de la doctrina de la herejía que se propagaba en Éfeso sobre los gnósticos, donde se creían sabios con la filosofía griega, que había en un sentido la cultura griega influenciado en la iglesia, y donde las palabrerías, el tanto hablar, la retórica griega, todo eso influenciaba, ¿no?, en la forma de cómo el evangelio debía ser presentado. Y Pablo dice, cuando le habla a los corintios: yo cuando estuve con ustedes hablaba una o dos palabras y no les mandaba una retórica, porque es mejor que me entiendan con una o dos palabras. O sea, es mejor ser simple en nuestro hablar que mandar retóricas y darnos a entender qué sabios que somos, ¿no?, cuánto conocemos. Porque eso más bien suscita contienda, envidias, pleitos. Entonces, presentemos nuestro lenguaje simple y que sepamos usar bien la Biblia y no para pelear o contender sobre cuestiones que acarrean disputa y no traen beneficio ni edificación en el cuerpo de Cristo.
Entonces la discusión acerca de palabras no aprovecha para nada. En 1 de Timoteo 2, 8 al 15, 1 de Timoteo capítulo 2, 8 al 15, tenemos el pasaje, ese pasaje tan que ha sido discutido y peleado, el pasaje que habla a las mujeres en Éfeso, que dice: por tanto quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contiendas, porque en medio de la oración se peleaban. Versículo 9. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no mostrando su riqueza con su ropa, ¿no? Y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, o sea, que no se vistan llamando la atención sobre sí, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Nuestras obras tienen que dar testimonio de lo que creemos, de nuestro cristianismo. Ahora, versículo 11, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Paréntesis mío. Respecto a sus maestros, reverencia por la palabra impartida. Cuando hay que aprender, hay que guardar silencio, es la idea. No podemos aprender hablando, discutiendo. Versículo 12, pues no permito que la mujer enseñe, sino, mi paréntesis, si la mujer no es enseñada ni discipulada, o la persona, sea hombre, no debe enseñar, es la idea. Alerta con las falsas doctrinas que estaban pululaban en la ciudad de Éfeso. Entonces acá las mujeres, porque no recibían instrucción teológica, generalmente el hombre era el que era instruido, el discípulo, el rabino, el maestro enseñaba a los hombres, las mujeres no eran requeridas que aprendan el Torá. Su primera responsabilidad eran las tareas domésticas de la casa. Esa era parte de la cultura y hoy en día también en esos países es lo que se espera. No se espera, no es requisito que la mujer aprenda, porque ellas no enseñan. La escuela pertenecía a los hombres, ¿ok? Y entonces como pertenecía a los hombres, ellos podían enseñar porque ellos eran instruidos. Acá lo radical de este pasaje, porque tenemos que verlos con ojos del primer siglo y no con ojos del siglo XXI, era que Pablo está permitiendo que la mujer aprenda igual que un hombre. Y no debe de enseñar sin antes no aprender. Y claro, ¿de dónde sacó eso que no debe enseñar sin antes no aprender? Porque tenemos ejemplos en la Biblia que nos da una ventanita que habían mujeres que enseñaban, como Priscila con su esposo Aquilas. Hechos 18, la diaconisa de Romanos 16, Febe. Y podemos hablar más de la lista de 1 de Corintios 16 o Romanos mismos 16. Ok, también. Ok, pues no permito que la mujer enseñe, entonces la idea es, primero debe de aprender en silencio y después entonces podrá ser apta para enseñar. Pero no enseñar sin saber lo que está hablando. Y esto lo podemos aplicar a tanto a hombre como a mujer en nuestra sociedad, ¿ok? Ni ejercer dominio sobre el hombre. Otro texto que ha sido malinterpretado. La idea ahí es ni ejercer dominio destructivo, ni ejercer dominio que manipule, ni ejercer dominio que se sobreponga sobre el hombre. O sea, poder contrario a la actitud de Cristo, que es de dirigir en servicio humilde. ¿Qué es la idea? 1 Corintios 5, del 2 al 6, perdón, 1 Pedro 5, del 2 al 6, nos habla a los pastores. 1 Pedro 5, del 2 al 6, o a los que lideran las iglesias. Lo voy a leer porque es un pasaje importante, y es la misma palabra, ¿ok? De ejercer poder destructivo sobre la congregación. 1 Pedro 5, versículo 2 al 6 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no con dominio, no sublevándote sobre la grey, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos. Lo mismo le está diciendo acá a las mujeres, que no permite a la mujer enseñar ni tener señorío sobre los hombres. Pero este mismo pasaje de 1 Pedro está hablando a los líderes de la iglesia, que no tengan la actitud de señorío sobre su congregación. Y de ahí Mateo 20, 25 al 28, habla que entre los creyentes Jesucristo, cuando disputaban los dos hermanos sobre quién será, o los discípulos, perdón, sobre quién será el mayor en el reino de los cielos, Jesucristo dice que el menor o el siervo será el mayor, porque entre los gentiles, entre la gente que no conocen a Dios, se gobiernan unos a otros, se imponen, dominan unos a otros. Pero en el reino de los cielos la actitud no debe ser de dominar a otro, debe ser de servicio y humildad. Entonces acá cuando Pablo le dice a Timoteo que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre, no está diciendo nada contrario a lo que Jesucristo enseñó en general a todos, o lo que Pedro dice a los líderes de la iglesia si creemos que son hombres, ¿no? Si creemos que son hombres, no está diciendo nada específico a la mujer solamente, sino que es la actitud que debe tener la mujer como el hombre cuando está en la posición de enseñanza, que no debe ser enseñorearse, ¿no? Es la cosa. Ok. Entonces, y de ahí da más detalles sobre, primero fue Adán creado, después Eva. Ok, entonces estamos dando énfasis en que la manera como los estudiantes aprendían que era en silencio, ¿no? Y claro, podemos decir más sobre eso. Ok, entonces la instrucción en la fe debe preceder el vivir la fe. Eso es importante. Primero debemos ser instruidos en silencio para poder vivir entonces nuestra fe o enseñar nuestra fe. Y ahí vamos a terminar porque el silencio, por la convicción que lo que estamos aprendiendo es importante, el permanecer en silencio para dar respeto a nuestros maestros, ¿no? El silencio es la manera apropiada que se requiere que los estudiantes aprendan de sus maestros. Y hay otros pasajes en el mismo Timoteo y Tito que habla sobre la falsa doctrina que se estaba propagando en la iglesia en el primer siglo y la importancia entonces de enseñar la palabra como debe ser enseñada. Ahí vamos a terminar entonces y la próxima semana comenzaremos con otro tema y ya estamos llegando al final de Proverbios.